Como un fiel creyente del pastor José Manuel Sierra, me siento profundamente conmovido por este mensaje, una predicación llena de vida, profundidad y aplicación práctica. El pastor comienza con palabras de gratitud y bendición, guiando a los oyentes a un recorrido espiritual a través de la Carta de Santiago, destacando la importancia de una fe firme y constante en medio de las pruebas. Él recuerda las palabras de la Escritura. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, una verdad paradójica pero poderosa. En medio del sufrimiento, la fe se purifica y la paciencia se desarrolla. El pastor Sierra enseña que la fe genuina no es una emoción pasajera, sino una fuerza que permite al creyente soportar, actuar con sabiduría, dominar sus palabras, someterse a la voluntad de Dios y mantenerse firme ante la presión de la vida. También advierte sobre el peligro de la inconstancia espiritual que impide el crecimiento y la madurez en el Señor. Especialmente, el cierre con la lectura del Salmo 30 es profundamente emotivo. Aunque el llanto dure por la noche, por la mañana vendrá la alegría. El mensaje concluye con una visión esperanzadora. Toda prueba es una oportunidad para que Dios forme nuestro carácter y convierta el lamento en danza. En este mensaje veo en el pastor José Manuel Sierra a un verdadero siervo de Dios, un hombre que no solo predica la fe, sino que vive esa fe con poder, humildad y esperanza inquebrantable. Cuánto me alegro de verle en el día de hoy aquí en la reunión. Y a todos los que están en casa siguiendo esta retransmisión, les saludamos también, le damos la bienvenida y que el Señor les bendiga grandemente. Gloria al Señor. Después de este hermoso tiempo de alabanza y de adoración, pedirles a los menores de 5 años, los pequeños que pueden ya pasar a sus clases y los demás nos quedamos aquí en el salón. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Dios les bendiga. Bienvenidos a todos. Aleluya. Como bien saben ustedes, hemos también estado nosotros de viaje últimamente y hay 3 cosas que quisiera destacar de este último viaje. Primero, estuvimos en un pueblo en el cual yo nunca había estado, de la provincia de Huesca, llamado Barbastro. Quédense con estos nombres: Barbastro, provincia de Huesca, y con 2 nombres, nuestro hermano José y su esposa Ana. 2 hermanos ya de una cierta edad que viven en esa población, que pertenecen a la iglesia virtual, que nos siguen fielmente todo lo que hacemos, todo lo que retransmitimos desde aquí. Y para ellos fue una alegría tremenda, inmensa, el poder ir toda la familia a visitarles. Son 2 hermanos que han sufrido muchísimo, muchísimo. Él vivió 8 años en la montaña solo. 8 años en la montaña solo. Eso sí que es un verdadero superviviente. Y no estas tonterías que ponen en la televisión, ¿no? Un hombre que se enfrentó con manadas de lobos, un hombre que se enfrentó con osos, que en una ocasión le vino una luz de nieve encima y quedó totalmente sepultado. Él y otro señor que estaban por allí cuidando ovejas. Este señor murió asfixiado detrás de toneladas de nieve. Él quedó totalmente sepultado, pero su perro, porque él era pastor, cuidaba 700 ovejas en el monte. Su pastor lo encontró, escarbó y tiró de él y le salvó la vida. Una historia, es impresionante hablar con este hombre, todas las anécdotas que tiene, cómo logró rehacer su vida. Su padre murió en un campo de concentración, ellos lo perdieron absolutamente todo y él se tuvo que ir a la montaña a salvar su vida. Y este hombre un día ya no daba más, estaba en un pueblo, le envenenaron todas sus ovejas por las cosas que pasan, ¿no? Celos, envidias, etc. Compró una cuerda nueva y se fue a un lugar a ahorcarse. Se puso la soga al cuello y cuando hizo el intento para quitarse la vida, la cuerda milagrosamente se partió. Y él estuvo años y años enfadado con Dios, disgustado, airado con Dios de una manera que no se pueden ustedes ni imaginar. Le decía a Dios: ¿por qué? ¿Por qué perdí a mis padres? ¿Por qué perdí a mis hermanas? ¿Por qué me ha pasado esto? ¿Por qué me echan de todas partes? ¿Por qué tengo que vivir como un animal en una montaña? Bueno, una vida realmente para escribir un libro, una enciclopedia y para hacer una película. Hasta que finalmente conoció a la esposa que hoy en día tiene, nuestra hermana Ana. Se casaron,
y los dos están en ese pueblo de Barbastro, solitos los dos, y fuimos a visitarlos y fue tanto para ellos como para nosotros una experiencia realmente preciosa. No se lo esperaban, ella estaba tan nerviosa, comimos con ellos en casa y para ellos fue, yo creo que algo realmente inolvidable, ¿no? Porque están solos en ese pueblo y siguen todas las retransmisiones, siguen los cultos, los devocionales, en fin, todo lo que hacemos, ¿no? También tuvimos la oportunidad de ir a Andorra. Andorra no es un pueblo, Andorra no es una ciudad, Andorra es un pequeño país entre montañas. Es algo muy curioso, ¿no? Y yo me lo imaginaba más pequeño, pero Andorra es bastante larga, ancha no, porque no puede crecer, porque tiene una montaña gigantesca a la derecha y otra a la izquierda, está en medio de los Pirineos, y detrás de esas montañas hay otras montañas y otras y otras. Y allí estuvimos con un grupo de hermanos que también nos atendieron de maravilla. Hay un matrimonio, él es de Valencia, ella es argentina, de origen sirio, y ellos tienen un restaurante. Era el día libre de ellos y él, como buen valenciano, nos hizo una paella enorme y abrió el restaurante para nosotros y para todos los que nos dimos cita. Y fue un tiempo realmente precioso el que pudimos estar con los hermanos muy agradecidos. Ellos no tienen iglesia, no tienen un pastor físico. Y cuando uno sale por ahí, me imagino que Anderson, ahora que ha estado por allí junto con Alberto, por Colombia, por Perú, nosotros que hemos estado por otros lugares visitando hermanos, ¿cómo valoran? ¿Cómo valoran un culto? ¿Cómo valoran una predicación? ¿Cómo valoran una visita, no? A veces la gente lo tiene todo y no lo valora, y sin embargo los que no tienen prácticamente nada, pues se esfuerzan, valoran cualquier detalle, ¿no? Cualquier oportunidad que tengan para aprender, para recibir de la palabra de Dios. Y estuvimos con ellos, hicimos una reunión en el camping donde nos estábamos quedando allí alrededor de las caravanas, en el suelo, unos sentados, otros de pie. Tuvimos una reunión, en esa ocasión les compartí a los hermanos acerca de la vida de los primeros cristianos, que se relata en el libro de los Hechos, cómo eran los primeros cristianos, cómo vivían, la unidad que había entre ellos, el amor, la generosidad, cómo tenemos que imitar el ejemplo de aquellos primeros cristianos, hermanos nuestros en la fe. Y bueno, después ya de ahí nos fuimos a Zaragoza, la tierra donde nació mi padre y donde me pude encontrar con un primo hermano que hacía años que no veíamos, nos encontramos con él. Fue un tiempo también muy bonito. Mis hijas, por ejemplo, no conocían a mi primo hermano, ¿verdad? Él es hijo de una hermana de mi padre que ya también falleció. Todos los hermanos de mi padre eran 5, todos eran ya muy mayores, todos ya murieron, pero me quedan muchos primos y mucha familia por allí. Y en Zaragoza hay un grupo muy hermoso de hermanos. Por ejemplo, hay matrimonios que han venido a todos los congresos que hemos realizado y tenía muchas ganas de que tuviéramos una reunión con ellos. Y en la casa de una hermana, ¿verdad? Tuvimos un día una reunión, un almuerzo, y en esta ocasión yo le hablaba a ellos acerca de la hora de prueba que ha de venir sobre todas las naciones de la tierra. Ese versículo que está ahí en Apocalipsis, donde dice que aunque tenemos poca fuerza, por cuanto hemos guardado su palabra y no hemos negado su nombre, Él también nos guardará de la hora de prueba que ha de venir sobre todas las naciones de la tierra. Tuvimos una reunión muy bonita, después los hermanos pusieron comida. Yo me imagino que en Perú también les habrán puesto comida y en Ecuador, pero allí en Zaragoza ponían comida. Fue un momento muy bonito. Después terminamos todos juntos, abrazados, cogidos de la mano en el salón de la casa, orando. Y hermanos, no se quejen de calor, ¿eh? Cuando salimos de la casa, ¿saben cuánta temperatura había en la puerta de la calle? 46 grados. 46 grados con un viento terrible que parecía un horno aquello, ¿no? Hemos pasado mucho calor, nos hemos quemado vivos en todas partes donde hemos ido. Ha hecho mucho calor. La tierra de mi padre, donde él era de Zaragoza, no tiene término medio. O te mueres de frío en invierno o te mueres de calor en invierno. Y estuvimos allí, en invierno te mueres de frío y en verano te mueres de calor, ¿vale? Entonces, después de ahí nos fuimos a Alicante, estuvimos también en la finca con los hermanos que están por allí, estuvimos con el pastor Iván. Tuve la oportunidad de predicar en una iglesia de las Asambleas de Dios en Alicante, una iglesia grande que nos atendieron muy bien. Por cierto, los hombres de esa iglesia van a estar el sábado pasando el día en nuestra finca, junto con hermanos de otras iglesias. Nos han pedido la finca y van a ir 120 hombres a pasar, para que vean que los hombres también organizan alguna cosita de vez en cuando, ¿no? No solamente ustedes las mujeres. 120 hombres se van a dar cita el día sábado en la finca y la verdad es que la finca cada día está más bonita.
Está muy bonita, está hermosa y bueno, la verdad que estamos también muy contentos, ¿no?, de esa propiedad que allí está, que ahora se va a utilizar dentro de poquito. El campamento empieza el día, el día 23, ahí tenemos el anuncio. El día 23 de julio de este mes empieza el campamento de jóvenes, aunque hay un campamento también para niños, para adolescentes. Ahí tienen todas las fechas. Por favor, tomen nota, oren por estas actividades, son las actividades típicas de verano. Oren por ellas y si pueden asistir, sería estupendo. En esos campamentos Dios habla mucho, en esos campamentos Dios trata mucho con las personas que asisten, jóvenes, niños y adolescentes, y les pido que por favor estén orando por estas actividades. Bueno, hermanos, vamos a disponernos a compartir la palabra en esta tarde. ¿Estamos preparados? Amén. Cierra tus ojos un momentito, vamos a orar y después vamos a abrir la palabra de Dios por la carta de Santiago, el capítulo 1. Señor, queremos darte gracias por todas las cosas que nos estás permitiendo ver, disfrutar y hacer para ti, Señor. Gracias por todos nuestros hermanos que han podido ser visitados y ministrados a través de estos viajes que hemos realizado, a través de los viajes que ha hecho también nuestro hermano Alberto, nuestro hermano Anderson. Gracias también, Señor, por los hermanos aquí en Tenerife que han estado perfectamente atendidos, por nuestro hermano Jerónimo, su esposa. Señor, ahora pedimos que nos hables a través de tu palabra. Queremos seguir creciendo, queremos seguir madurando, queremos seguir preparándonos cada día mejor para servirte y queremos aprovechar esta oportunidad que tú nos brindas para aprender de ti y de tu palabra. Bendice también a todos los hermanos que en este momento están conectados, atentos a recibir la palabra. Señor, bendíceles, alcánzales también con tu bendición y que tu palabra nos hable hoy a todos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Hermanos, vamos a abrir la Biblia si la han traído ustedes en el día de hoy. Espero que sí. Si no, seguimos la lectura en la pantalla de la iglesia. En Santiago capítulo 1. Mientras van abriendo esa porción de la Biblia, decirles varias cosas. Primero, el autor de esta carta, Santiago, era hermano del Señor Jesucristo. Se conoce como Santiago o como Jacobo. Ustedes saben que el Señor Jesucristo tenía discípulos y también tenía familia. Y dentro de la familia que tenía, lógicamente tenía padre, tenía hermanos, tenía madre, tenía sobrinos, ¿verdad? Por lo tanto, Santiago es uno de los hermanos del Señor Jesucristo que escribe esta carta y que llegó a ser un hombre muy importante, de mucho peso, de mucha responsabilidad y de mucha influencia en la iglesia primitiva, en la iglesia de Jerusalén. Esta carta de Santiago probablemente sea el libro más antiguo del Nuevo Testamento, ¿vale? La carta de Santiago probablemente fue la primera que se escribió, después vendrían las de Pablo, las de Pedro, etcétera, pero probablemente esta carta se escribió entre el año 48 y 52 de la era cristiana, antes del primer concilio de Jerusalén. Dicho esto, vamos a leer a partir del versículo 1. Santiago 1:1 dice así la palabra del Señor. Fíjense lo que él dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Antes de seguir leyendo, permítame decirle lo siguiente. Los creyentes de la iglesia primitiva de Jerusalén, como ustedes saben bien, sufrieron una terrible persecución y todos fueron esparcidos por diferentes ciudades, provincias y países. Muchos de los que se fueron, por no decir la mayoría, eran creyentes, miembros de la iglesia primitiva, y ahora están sin iglesia, sin pastor, sin casa, sin nada. Y Santiago se pone en contacto con esos hermanos que lo han perdido todo y que no han sido muy bien recibidos en los lugares, en los países donde ellos han ido, convertidos con el mensaje del Evangelio. Y Santiago decide en su corazón, inspirado lógicamente por el Espíritu Santo, escribirles una carta a esos miles y miles de hermanos que habían sido miembros de la iglesia primitiva, que lógicamente formaban parte de las 12 tribus de Israel, ¿de acuerdo? Entonces en el versículo 2 él le dirige este mensaje: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Ya están pasando por pruebas los hermanos. Están siendo perseguidos, no solamente en Jerusalén, sino que cuando han llegado a otras provincias, a otras ciudades, a otros países, siguen siendo perseguidos, siguen siendo probados. Y por eso Santiago les dice: hermanos, tengan gozo en medio de las pruebas, en medio de las aflicciones, sabiendo que la prueba de vuestra fe, ¿qué produce? Paciencia.
Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos. Si te suena fuerte la palabra perfecto, sustitúyela por la palabra completos, que es lo mismo. Sean completos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Versículo 5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, dice la Biblia, pídala a Dios, el cual la da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero el requisito lo pone aquí: pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No penséis pues que quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Ahora da una declaración muy interesante, ¿no? Y que tendríamos que preguntarnos de vez en cuando si yo soy así, porque si somos así tenemos un gran problema. Dice que, por ejemplo, el hombre de doble ánimo, el hombre fluctuante, el hombre sin profundas raíces, el hombre que no sabe lo que quiere, el hombre que hoy dice sí, mañana dice no, el hombre que ahora está, mañana se va, el hombre que ahora entra, mañana sale, es decir, el hombre que no sabe ni dónde está, que lo dice la Biblia que es como el de doble ánimo o de doble corazón, como dice el texto, es una persona inconstante. Inconstante en todos sus caminos. Y todo lo que hace en el trabajo, en la familia, en la iglesia, en el ministerio, una persona de doble ánimo es inconstante en todo. Y no hay peor enemigo que la inconstancia en la vida de un creyente que quiere ir en serio con el Señor. Ustedes saben que hay un versículo que dice que tenemos que hacer todo lo contrario. Estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Eso es lo que tenemos que hacer. Personas constantes. ¿Lleva tiempo aprender a ser constante? Por supuesto. Dímelo a mí, que era el más inconstante del mundo. Pero se puede alcanzar ese objetivo de ser constante, de ser perseverante, de ser fiel al Señor. Porque si no lo eres, si más bien eres todo lo contrario, una persona inconstante, serás inconstante en todos tus caminos. Una persona que no es constante en el Señor no crece, no madura, no se desarrolla, no se le pueden delegar responsabilidades, porque es una persona que no sabe dónde está, ¿verdad? Y por lo tanto vemos en la vida que la inconstancia nos pasa facturas, lamentablemente, muy, muy desagradables. Ahora, ¿cuántos de los que están aquí, hemos leído estos versículos, cuántos de los que están aquí saben cuáles son las características que se menciona en Gálatas? No lo busquen, es una prueba que les voy a hacer. Gálatas capítulo 5, versos 22 y 23, no lo busquen, pues ya veo algunos que están buscando la página. Gálatas 5, 22, 23 nos habla del fruto del Espíritu Santo. ¿Alguien se lo sabe de memoria? ¿Alguien se sabe las 9 características del fruto del Espíritu Santo? A ver, ¿quién se lo sabe? A ver, vamos a decirlas. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Esas son las 9 características del fruto del Espíritu Santo. Ahora, como veo que la mayoría se las saben, vamos a leer otra vez del versículo 12 en adelante y ustedes me van a decir cuántas características del fruto del Espíritu Santo menciona Santiago en estos versículos. Presten atención. Ponme otra vez la lectura a partir del versículo 2, por favor. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis completos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, la cual la da abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe. ¿Cuántas características del fruto del Espíritu hemos mencionado? 3. El gozo, la paciencia y la fe. Yo no sé cuánto gozo tú tienes, ni cuánta paciencia tienes ahora mismo, ni cuánta fe tienes. Pero de estas 3 características fundamentales que tenemos que manifestarlas en nuestra vida, yo me quiero centrar en esta tarde, hoy, en una sola. Quiero hablar acerca de características o efectos positivos que produce la fe en la vida de un creyente. ¿Estamos de acuerdo? Primer efecto positivo que produce la fe en el creyente: nos ayuda a soportar las pruebas, es decir, el trato de Dios. Déjenme decirles algo que yo me imagino que todos ustedes saben a estas alturas, pero por si acaso alguien no lo sabe, por si acaso alguien no lo ha oído nunca, por si acaso alguien no sabe de lo que estoy hablando, permíteme decirte que desde el minuto 1
que tú te conviertas al Señor y decidas ir en serio con Él, vas a ser probado y tratado por nuestro Dios. ¿Cuál es el objetivo o uno de los objetivos de ese trato de Dios en nuestra vida? Arrancar, triturar de nosotros toda la carne que llevamos dentro, todo el mundo que traemos, todo el ego que traemos, toda la basura que hemos acumulado durante años y años. En esas pruebas y en ese trato de Dios van a ir saliendo poco a poco. ¿Te das cuenta? Nunca me olvidaré cuando yo era niño y llegaba el momento de limpiar las alfombras, yo veía mucha gente que le daban palos. Le daban con un palo y salía un montón de polvo, ¿verdad? Y muchas veces en nuestra vida necesitamos ser disciplinados y tratados por el Señor para sacarnos toda la basura y todo el polvo que hemos acumulado en todos los caminos por los que hemos transitado en esta vida. Cuánto orgullo, cuánta soberbia, cuánta sensualidad, cuánto desorden, cuánta desobediencia hemos traído a los pies de Cristo el día que le conocimos. Unos más y otros menos, ¿verdad? Pero nadie vino en su mejor momento a Cristo. Todos vinimos cuando estábamos revolcándonos en el mundo, ¿no? Y el mundo pues se nos pegó en nuestra forma de mirar a la gente, nuestra forma de reaccionar cuando no nos caía bien la persona, la forma incluso hasta de vestirnos, porque hay gente que se viste y en vez de cubrirse lo que hacen es como con la forma como se visten, se están descubriendo realmente cómo son por dentro, ¿no? Todo ese mundo que se nos ha ido pegando, esas costumbres, todas las películas horribles que vimos, toda la pornografía, todo el desorden que había en nuestra vida, vamos a llamarlo carne, ¿sí? Vamos a llamarlo mundo. Cuando venimos a Cristo y Él nos perdona, eso no significa de que yo así en un momento he cambiado. Una cosa es que mis pecados hayan sido perdonados y otra cosa es que yo haya sido cambiado por Cristo en ese momento. Nadie cambia de la noche a la mañana. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Nadie cambia de la noche a la mañana. Es un trato, es un día a día, es una disciplina. Y a veces nosotros nos resistimos a ser tratados por el Señor. Pero te voy a decir algo, mi hermano y hermana, en esta tarde. Ni se te ocurra, si lo estás pensando, ni se te ocurra huir del trato de Dios. Porque entonces habrás producido un aborto espiritualmente hablando en tu vida. Permíteme ponerte un ejemplo. Sabéis que me gusta mucho predicar con ejemplos. Cuando David era un jovencito, tan joven que no tenía edad para ir a la guerra, recibió en su casa la visita del hombre más importante del país. ¿Quién fue? ¿Quién era? El profeta Samuel, efectivamente. Venía con un encargo divino. El Señor le había revelado que el segundo rey de Israel estaba dentro de la familia de un tal Isaí, que por cierto su tumba está en la ciudad de Hebrón. El padre de David está enterrado en Hebrón, pero no en la tumba de los patriarcas, sino en otro lugar. Y cuando Samuel llega a la casa de este hombre, él dice: yo vengo a ungir al segundo rey de Israel porque el que está es un desastre. Saúl ha fracasado. Saúl ha llevado al país a la ruina, porque como él está en ruina, todo lo que toca lo lleva a la ruina. Vengo con el encargo divino de ungir al segundo rey de Israel. ¿Qué significa eso de ungir? Bueno, en aquella época había como un cuerno, para que me entiendan, lleno de un aceite especial que se derramaba por encima de la cabeza de la persona que iba a ocupar un cargo importante. ¿Y qué cargo más importante que el de ser rey de Israel? Eso es lo que significa ser ungido, ¿verdad? Por dentro y por fuera. Y estoy aquí con esa misión. Así que reúneme a todos tus hijos. Y comenzaron a pasar del mayor a todos. Y el Señor le dijo: ese no es, ese tampoco, ese no es. No mires la apariencia exterior, porque yo no miro lo de afuera, miro el corazón. Ese tampoco es. Y entonces Samuel le dice: oye, Dios no me da paz. No tengo paz en mi corazón de ungir a ninguno de tus hijos. ¿Tú tienes por casualidad otro? Y le dice: sí, tenemos a otro. Un tal David. Algunos dicen que fue un hijo fuera del matrimonio, eso es lo que por ahí ya dicen algunos, ¿no? ¿Y dónde está? No, él es el pastor de ovejas, él hace lo que los hermanos mayores no quieren hacer, irse al monte a cuidar las ovejas. Dile que venga, porque no vamos a comer hasta que David llegue. Lo fueron a buscar rápido porque se ve que era hora de comer y tenían hambre, y fueron rápidamente a buscarlo, y cuando entró el Señor le dice: ese es, úngelo porque ese es. Tenía aproximadamente, pongamos 18 años de edad, menos de 20, vaya. A partir de ese día, su vida fue un calvario.
El rey Saúl se entera de que han ungido a otro muchacho que no es su hijo Jonatán, sino otro, que va a ser el segundo rey de Israel. Y a partir de ese día, Saúl le cogió unos celos a ese joven, a ese chico, que toda su vida, todo su tiempo, toda su energía la dedicó a tratar de matar a ese muchacho, porque él lo veía como un competidor. La Biblia dice que David tuvo que estar huyendo desde los 17 años, 18 años, hasta los 30 años, de montaña en montaña, de cueva en cueva, de un lugar a otro, porque Saúl estaba obsesionado con matarlo a él. Todo lo que intentó le salió mal, pero lo intentó. Pero llegó un momento en el que la desesperación, la presión era tan grande sobre David, que David dijo: algún día moriré por mano del rey Saúl. Mentira, tú no vas a morir por mano del rey Saúl, porque el Señor te ha ungido para ser el segundo rey de Israel cuando muera el primero. Por lo tanto, Saúl no te puede matar, porque entonces la profecía no se cumple. Hermanos, si leemos en la palabra una promesa, no le llevemos la contraria a Dios. Si Dios dice: voy a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo, no le lleves la contraria a Dios. ¿Estará? ¿No estará conmigo el Señor? ¿Qué dice la Biblia? ¿Que estará? Pues estará. Si el Señor te ha ungido y te ha dicho que tú vas a ser el rey de Israel, ¿cómo se te ocurre decir que algún día Saúl acabará con tu vida? Lo que él pensaba le salió por la boca y le traicionó. Y entonces, ¿sabes? Tomó una decisión totalmente equivocada. Se fue a vivir con los filisteos, es decir, con el enemigo. Y frenó el trato de Dios en su vida. Lo frenó porque Dios te quiere probar aquí, no allí. Allí no te va a perseguir nadie. Allí te van a reír la gracia. Allí vas a ser recibido y allí no vas a crecer. Si buscas el lugar cómodo y fácil, no vas a crecer. Serás un niño malcriado toda tu vida. Quédate aquí, aquí en el fuego, en la prueba, aquí quédate. Y ahí Dios te va a probar. Y ahí vas a crecer y ahí vas a madurar. ¿Y cuántas veces tenemos la tendencia de decir que no aguanto más, es que no me entienden, es que no me comprenden, es que no me usan, es que esto? Y dile todo lo que quieras a Dios. Pero el que quiere y tiene que probarnos a nosotros es nuestro Dios. Porque dice la Biblia que las pruebas de Dios no son para nuestra destrucción, son para nuestra edificación, para nuestro crecimiento y nuestro desarrollo espiritual. ¿Cuántos dicen amén? Por lo tanto, si Dios te ha dado fe, la pregunta es: ¿para qué la quiero? Para la hora de la prueba. Eso es lo que dice la Biblia, que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Si tu fe no es probada, nunca tendrás paciencia. A la primera de cambio te mandas a mudar. Segundo efecto positivo de la fe en nosotros: nos ayuda a vivir o actuar sabiamente. Cuando una persona actúa por emociones, por impulsos, por sentimientos, habla, piensa y actúa malamente. Pero cuando una persona actúa o habla en fe, actúa sabiamente. Y eso es lo que necesitamos en estos días. Pedirle al Señor que nuestra fe crezca y madure de tal manera que yo cuando hable no hable tonterías, sino hable como Dios quiere que hable. La fe me ayuda a soportar el trato, las pruebas de Dios. Y la fe me ayuda a vivir sabiamente con mi familia, con mis hermanos, en el trabajo, en la universidad, en la iglesia o donde quiera que yo me encuentre. Sin fe no voy a saber actuar. Voy a actuar como siempre he actuado, en la carne, cortando por lo sano y haciendo mi voluntad. Sin embargo, la fe nos ayuda a aceptar la voluntad de Dios para nuestra vida y actuar sabiamente. Según vemos el desarrollo de los distintos temas que se tratan en la carta de Santiago, vemos que la fe además produce en nosotros un tercer efecto tremendamente positivo, y es que nos ayuda a dominar la lengua. ¿Cuántos dicen amén? Ese pequeño miembro que dice que está entre los miembros de nuestro cuerpo, ¿verdad? Pero Santiago dice: fíjate, un barco tan grande de cientos de miles de toneladas, ¿qué es lo que lo mueve? ¿Qué es lo que lo controla? Un pequeño timón que no se ve, que va debajo del agua. Y cuando mueves ese timón, que en proporción con el tamaño de la nave es algo muy pequeño, hace que vaya a estribor o a babor, que vaya a un lado o vaya a otro. Exactamente igual. Dice: tú irás a un lado o a otro por un pequeño timón que tienes, que se llama la lengua. Y para poder utilizar nuestro vocabulario adecuadamente, tenemos que estar dominados por la fe que el Señor puso un día en nuestros corazones. Porque si no tenemos esa fe viva, vamos a hablar negativamente, vamos a hablar en la carne, vamos a hablar con quejas, vamos a hablar con lamentos, etcétera, etcétera. Y eso te va a hacer un daño terrible a tu desarrollo y a tu crecimiento espiritual. Tercer factor positivo. Cuarto, nos ayuda la fe a someternos a Dios y a su voluntad.
si no tenemos fe en el trato de Dios para mi vida, si no me fío de ese Dios que me está comenzando a cambiar, yo no voy a poder someterme a ese Dios. Yo me someto a Él porque sé que Él cuida de mi vida. Yo me someto a Dios porque sé que Él tiene lo mejor para mi vida. Pero nunca me voy a someter a un Dios que no conozco, a un Dios que no honro, a un Dios que verdaderamente no he tenido un encuentro personal con Él. Fíjate los efectos positivos de la fe, si verdaderamente es una fe genuina y no una fe emocional. Porque la fe verbal, la fe emocional, la fe, digamos, mental no sirve para nada. Es la fe que se manifiesta en obras. Porque Santiago también dice que la fe sin obras está muerta. Un quinto efecto de la fe en nosotros, positivo por supuesto, es que trae firmeza y nos ayuda a desarrollar el carácter de Cristo en nosotros. Repito, una fe genuina y bien depositada y puesta en Dios trae firmeza a mi vida, que es lo contrario a todo lo que es inestabilidad o inconstancia, y produce el carácter de Cristo en mi vida. El carácter de Cristo, ¿dónde lo puedo encontrar? Por ejemplo, en las bienaventuranzas, Mateo 5. ¿Dónde lo puedo encontrar? En el fruto del Espíritu, Gálatas 5, verso 22-23. ¿Cómo era Cristo? ¿Cómo hablaba? ¿Cómo pensaba? ¿Cómo actuaba? ¿Cómo actuaba cuando era, presionado por los religiosos de la época? Ahí lo vemos. Y un sexto efecto positivo de la fe en nuestra vida es que la fe me ayuda a vivir bajo presión. No digo que sea toda la vida ni todo el tiempo, pero habrá momentos en los que Dios te quiere enseñar a vivir bajo presión. Te quiere enseñar a vivir con todo el viento en contra. Y te quiere enseñar a depender única y exclusivamente de Él. Y sin una fe estable, firme y robusta en el Señor, no vas a poder vivir bajo presión. Por eso yo digo que cantar no cuesta nada. Nos podemos quedar aquí 3 horas cantando y eso no cuesta nada. Podemos estar aquí alabando al Señor y cantando y es una maravilla, es una gloria, pero ahí no estamos siendo presionados, no estamos siendo tratados. Dios no trata con tu carácter, Dios no trata con tu paciencia, Dios no trata con tu temperamento cuando alabas al Señor, no. Pero es en la vida real, la vida práctica, en tu relación con los demás, donde ahí comienzas a experimentar si verdaderamente el carácter de Cristo aflora en tu vida o todavía hay más carne que espíritu dentro de ti. Voy a repetir los 6 efectos positivos de la fe, por si alguien está tomando nota. Primero, nos ayuda a soportar las pruebas o el trato de Dios, como prefieras. Número 2, nos ayuda a actuar, a hablar, a vivir sabiamente. Número 3, nos ayuda a dominar la lengua o el vocabulario, porque muchas veces parece que creemos o pensamos una cosa y luego hablamos de otra manera. Cuarto, nos ayuda a someternos a Dios, a su voluntad, a su palabra. Quinto, trae firmeza y desarrolla el carácter de Cristo en nuestra vida. Y sexto, nos ayuda a vivir bajo presión en el caso de que el Señor quiera tenernos un tiempo bajo presión. Estos hermanos que recibieron esta carta lo habían perdido absolutamente todo. Ellos estaban en una buena iglesia, con un liderazgo extraordinario. Imagínense ustedes tener a los discípulos de Cristo como pastores. Hoy predicaba Juan, mañana predicaba Santiago, otro día predicaba Pedro. No había queja en cuanto a eso. Pero de la noche a la mañana lo perdieron todo. ¿Y quién fue el que permitió esa persecución contra la iglesia? ¿Quién la permitió? Díganlo si lo saben. La permitió el Señor. Por eso cuando a veces hay gente que dice, dele gracias a Dios en lo bueno y en lo malo. ¿Han oído eso alguna vez? Hermano, dele gracias a Dios en lo bueno y en lo malo. Pero eso no dice la Biblia. Eso no dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice dar gracias a Dios en todo. Porque no es que haya cosas buenas y cosas malas. Si yo estoy en la voluntad de Dios, si yo estoy creyéndole al Señor, y estoy alineado con Él y con su palabra, todo lo que viene a mi vida es bueno y es positivo. ¿No dice la palabra de Dios que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien? Que no hay una de cal y una de arena, una buena y una mala. Dad gracias a Dios por todo, por lo que entendemos y por lo que no entendemos, porque algo sabemos y lo tenemos bien claro, y hoy se ha dicho en esta iglesia, porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia.
Los hermanos de Jerusalén lo perdieron todo. Ya no había cultos, ya no podían hacer reuniones. Ya no había Santa Cena, no había escuela dominical, no había culto de jóvenes, no había reunión de varones ni de mujeres. Todo lo perdieron así, de la noche a la mañana. Pero no solamente se cerró la iglesia, sino que tuvieron que salir corriendo. Y dejaron atrás sus casas, sus animales, sus ropas, los muebles, sus fincas, sus terrenos. Lo perdieron todo y tuvieron que salir corriendo con lo puesto. Y cuando llegan a Capadocia, a Bitinia, a Roma o a cualquier lugar del mundo donde fueran y reciben esta carta, lo primero que leen es: tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. A lo mejor alguno diría, pero nos podría haber dicho otra cosa, ¿no? Ahora encima nos dice Santiago, que era uno de los pilares y columnas de la iglesia en Jerusalén, que cuando estemos siendo probados tenemos que tener no gozo, sumo gozo. Algunos dirían, no lo entiendo. ¿Cómo voy a tener gozo si lo he perdido todo? No tengo nada. Y otra cosa quiero decirles, la historia nos demuestra que cuando llegaban a otros países, a otras ciudades y a otros pueblos, no los recibían con los brazos abiertos. No vayan a pensar ustedes que diría la gente: ¡ay, bienvenidos! Ahí vienen los cristianos. Ahí vienen los cristianos de Jerusalén. Vamos a darles casa, trabajo, terreno, vamos a darles finca, vamos a darles préstamos, ¿verdad? Para que puedan rehacer sus vidas. No, 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 no. Es que cuando llegaban a los lugares donde fueron esparcidos, a veces eran tratados peor que del lugar donde salieron. Y así se pegaron años y años nuestros hermanos en la fe. Y uno se pregunta: Señor, ¿cómo aguantaba aquella gente? Porque si estudias lo que se conoce como historia de la iglesia o el desarrollo de la iglesia, por más de 300 años ese fue el estilo de vida de los cristianos. Por más de 300 años, hasta que cuenta la historia que un emperador romano llamado Constantino se convirtió al cristianismo, que yo no sé si realmente podríamos hablar de una conversión, no lo sé, solamente Dios lo sabe, pero la cruda realidad es que por más de 300 largos años, los cristianos vivieron de una parte a otra, sin casa, sin nada fijo, sin una seguridad, viviendo en cuevas, viviendo de cualquier manera. Y así ellos fueron los que nos trajeron el evangelio y lo transmitieron a la otra generación, y la otra a la otra, y la otra a la otra, hasta que por fin nos ha llegado a nosotros. Y yo no sé si nosotros hubiéramos aguantado esa presión y ese estilo de vida que era lo normal en aquella época, ¿no? Si ustedes, por ejemplo, leen la carta a los hebreos, que es la carta que se escribe a la segunda generación, es decir, como a los hijos de aquellos que se habían convertido primeramente, ustedes van a ver que dice que vivían por las cavernas, a veces sin mucha comida, que digamos, sin tener sus pertenencias seguras, sino que su única seguridad y confianza era la fe que tenían en el Señor. Estando ahora en la península nos llegaba la noticia, no sé si llegó aquí, si no yo se la comento, hace como más o menos 15 o 20 días, día arriba, día abajo, le prendieron fuego a 250 hermanos y los quemaron vivos en Nigeria. No sé si sabían esa noticia. 250 hermanos así, murieron quemados, los otros salieron corriendo. Y uno dice: Señor, pero esto está ocurriendo aquí en el siglo XXI. Y son hermanos nuestros en la fe, que podrían ser miembros de nuestra iglesia, ¿no? Podrían ser los niños, los jóvenes de cualquier familia de nuestra congregación. Y ahora, con todo este lío que se ha montado en Irán, pues resulta que muchos creyentes que habían estado en la clandestinidad durante 47 años salieron a las calles pensando que iba a haber un cambio, pensando que iba a venir el príncipe heredero y que tal, y salieron a las calles y comenzaron a grabarlos. Y ahora se está produciendo ahora mismo una persecución terrible, terrible, matando y torturando a creyentes y a pastores en Irán prácticamente todos los días. Y uno dice: Señor, a nosotros nunca nos ha tocado esto, ¿no? Pero para muchos hermanos nuestros en la fe, las persecuciones, la humillación, el no contratarte nadie, el expulsarte de un barrio, pues ha sido para ellos lo normal. Para ellos ha sido lo habitual desde el día que se convirtieron. Y ahora le llega la carta y les dice: tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia.
¿Hay alguien aquí, me gustaría hacer esa pregunta, si no hay nadie no pasa nada, pero ¿hay alguien aquí que piensa que podría vivir permanentemente en una persecución, corriendo de un lugar a otro, ahora en la montaña, ahora en la playa, ahora me escondo en una cueva, ahora voy para una isla, ahora me voy para la península, ahora me voy para Portugal, mañana corro para otro país? ¿Hay alguien que cree que podría aguantar ese ritmo de vida 10, 15, 20, 30 años de tu vida? Bueno, les felicito por vuestra honestidad, porque la verdad es que nadie ora por eso, ¿no? Pero la cruda realidad es que esta es la realidad para muchos hermanos nuestros en la fe. Y también es la realidad que muchos vienen a la iglesia para que el Señor les dé trabajo, para que el Señor les dé un novio, para que el Señor le dé una esposa, para que el Señor le abra puertas y consigan los papeles y no sé qué. Pero la iglesia no está para eso en la tierra. La iglesia está para fortalecernos en la fe, para que tú puedas vivir tu vida cristiana y pelear cada día la buena batalla. Y habiendo acabado todo, dice la Biblia, estar firmes y gozosos, creciendo en la obra del Señor siempre. ¿Cuántos dicen amén? Así que, mis queridos hermanos, esta carta es una carta realmente maravillosa, es una carta preciosa, porque vemos que está llena de ánimo, pero también es una carta que me llama mucho la atención, porque es una carta que le ayuda a los creyentes en el país donde hayan llegado a vivir su cristianismo de una forma práctica, a no vivir como espías, a no pasar desapercibidos, sino a hacer luz, a marcar una diferencia, a ir contracorriente, a ser diferentes. Y si eso implica ser perseguidos, torturados o quemados o lo que fuera, que estén dispuestos, porque el Señor de alguna manera los va a recompensar. Si no en esta vida, en la otra vida seguro que sí. Y esta es la carta que yo les animo a todos a leer. De aquí al domingo la pueden leer. Yo creo que hasta esta misma noche la pueden leer perfectamente, y si no, entre hoy y el domingo la pueden leer y les va a ser un beneficio espiritual extraordinario, porque habla de tantas cosas. No es una carta que se caracteriza por tocar un tema, sino habla de la fe, habla de la oración, habla del perdón, le habla a los ricos, le habla a los pobres, menciona personajes del Antiguo Testamento como por ejemplo Elías, y es una carta tan rica, tan variada, que estoy seguro que en la situación en la que estamos cada uno de nosotros, si no es el capítulo 1 será el 2 y si no será el 3, pero estoy seguro que será una carta que como es tan variada y tan rica, nos va a venir muy bien para fortalecer nuestra fe, porque si algo necesitamos en estos tiempos, sin lugar a dudas, es el fortalecimiento de nuestra fe. Amén, hermanos. Creer que el Señor nos va a ayudar, creer que en mi angustia, en mi dolor, en mi prueba, el Señor está conmigo. Y quiero terminar en esta noche leyendo este salmo que hoy en el devocional, no sé cuántos lo vieron, en el devocional de hoy yo leía un versículo, pero es el Salmo 30. Perdonen que no lo haya pedido arriba cuando llegué, pero quisiera terminar pidiéndoles a todos que nos pusiéramos de pie y leyéramos en alta voz el Salmo número 30. Lo podemos poner ahí en la pantalla, porque es un salmo que miren cómo empieza y miren cómo termina. Por supuesto, ¿quién lo escribió? David. No podía ser otro, ¿verdad? Uno de los hombres más probados en la historia, como lo fue Moisés, como lo fue Daniel, como lo fue José en Egipto. Miren este salmo, léanlo conmigo si lo tienen. Bueno, ahí está en la pantalla. Te glorificaré, oh Señor, porque me has exaltado y no permitiste que mis enemigos se alegraran de mí. Jehová, Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Oh Jehová, hiciste subir mi alma del Seol. Me diste vida para que no descendiese a la sepultura. Cantad al Señor vosotros sus santos, celebrad la memoria de su santidad, porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Lean otra vez conmigo esta parte, miren qué bonito. Por un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. En mi prosperidad, dije yo, no seré jamás conmovido, porque tú, Jehová, con tu favor me afirmaste como monte fuerte. Escondiste tu rostro, fui turbado. A ti, oh Señor, clamaré y al Señor suplicaré. ¿Qué provecho hay en mi muerte cuando descienda a la sepultura? Te alabará el polvo, anunciará tu verdad. Oye, oh Jehová, y ten misericordia de mí. Jehová, sé tú mi ayudador. Has cambiado mi lamento en baile. Desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Por tanto, a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. Jehová, Dios mío, te
te alabaré para siempre. ¿Cuántos dicen amén? Saben, hay una característica de todos los salmos, que todos terminan bien. A lo mejor empieza el salmista diciendo que está turbado, que está siendo probado, que está triste, que está afligido, que está angustiado, pero a pesar de que abre su corazón y expresa sus emociones y sentimientos, no hay ningún salmo que termine dejando al salmista, permítame la expresión, hecho polvo. El salmista empieza hablando de que está turbado, está afligido, está triste, pero termina diciendo, pero tú has cambiado mi lamento en baile. Quitaste mi cilicio. ¿Qué era el cilicio? Cuando la gente se afligía y lo pasaba mal, se vestían con ropas como de tela de saco de papas, para que me entiendan, ¿no? Y se echaban ceniza y polvo en la cabeza y se rompían las vestiduras, como diciéndole a la gente, estoy hecho polvo, estoy mal, acabo de enterrar a un hijo, me acabo de despedir de mi madre, se me está viniendo el mundo encima, estoy siendo probado, todo el mundo está contra mí. Y se cubrían con ceniza, se vestían de cilicio, se echaban tierra sobre las cabezas y lloraban y lloraban. Pero el salmista dice, me quitaste el cilicio, me quitaste los lamentos y has convertido mi vida en un baile, en un gozo permanente y continuo. Y eso es lo que dice Santiago. Hermanos, ustedes están siendo perseguidos, han perdido familia, casas, animales, propiedades, pero gozaos en el Señor, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Si solamente de todas las cosas que tenemos que aprender, que son miles, si de todas las cosas de la vida cristiana que tenemos que aprender, solamente pudiéramos aprender esta, tener gozo en las pruebas, ya nuestra vida sería una maravilla. Gozarme cuando estoy siendo probado por el Señor. Cuando los hermanos de José vieron que su padre ya estaba muerto y lo enterraron, dice que tuvieron miedo, porque vieron que era un hombre poderoso, un hombre que podía destruirlos en un momento. Y les dice, acérquense a mí, vengan y escúchenme esto. Quiero que sepan una cosa, ustedes intentaron matarme, mis propios hermanos intentaron matarme. Ustedes me vendieron como si fuera un esclavo y estuve en la cárcel cumpliendo una condena por algo que nunca había cometido. Pero quiero que les quede algo bien claro. No fueron ustedes los que me vendieron y me trajeron a Egipto. Fue mi Dios el que me trajo a Egipto, utilizando vuestros celos, vuestras envidias y vuestros rollos. Fue Dios el que me trajo aquí. Así que tranquilos, no tengan miedo. Fíjate qué conocimiento tremendo. Un hombre que nunca tuvo una Biblia en la mano, Jamás en la vida José tuvo una Biblia, ni una letra de la Biblia en la mano. Nunca tuvo un pastor. Jamás asistió a una iglesia ni a una sinagoga. Pero él aprendió a depender solamente de su Dios. Y el Dios que lo llevó a Egipto fue el que lo cuidó, el que lo levantó, el que lo exaltó. Y en todas y en cada una de las pruebas por las que pasó, aprendió a poner su mirada y su confianza solamente en Dios. Sin padres, sin hermanos, sin pastor, sin amigos, sin familia, sin nada, se mantuvo agarrado al Señor. ¿No tenemos que aprender nosotros de ellos? ¿Qué tienen que aprender esos grandes hombres de la Biblia de nosotros? Nada, nada. José, ¿qué tiene que aprender de mí? ¿Qué tiene que aprender David de mí? Nada. Pero nosotros de ellos lo tenemos que aprender todo. Amén, hermanos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu paciencia. Perdónanos, Señor, por las veces que no entendemos que la mejor señal del mundo es ser tratado por ti, Señor. Que a todos los que tú aceptas por hijos, los disciplinas. Aunque ninguna disciplina al tiempo presente es motivo de gozo, pero después da fruto, dice tu palabra, fruto apacible de justicia. Señor, ayúdanos a madurar, a crecer y a tener una fe firme y robusta en tu palabra, en tu persona cada día. Y a poner en práctica esta enseñanza que hemos aprendido hoy, Señor. Que la atesoremos en nuestros corazones y no la olvidemos nunca, porque nos va a ayudar a crecer y a madurar como creyentes. En el nombre de Jesús. Amén.